Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. En esta segunda charla sobre los mandamientos de Dios, analizamos las preguntas 351 a 357 del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En este caso nos habla del primer mandamiento. ¿Por qué se dice al principio del primer mandamiento, yo soy el Señor Dios tuyo? Yo soy el Señor Dios tuyo, se dice, para que entendamos que Dios, por ser nuestro Creador y Señor, puede mandarnos lo que quiera, y nosotros, sus criaturas, estamos obligados a obedecerlo. Entonces, los mandamientos, el capítulo 20 del Éxodo dice, yo soy el Señor Dios tuyo. Y aquí el Papa nos explica, esto significa, dice el Papa, para que sepamos, entendamos que Dios, por ser nuestro creador, nuestro benefactor, el que nos ha fabricado, creado y hecho y mantiene la existencia, puede mandarnos lo que quiera. Dios es el Señor, Dios es el creador. Ninguna criatura tiene derecho de resistir a lo que Dios manda. Dios es el organizador de todo el universo y vemos que todas las cosas, el cosmos, los animales, los vegetales, los minerales, las leyes de la naturaleza, obedecen a Dios y nosotros también estamos obligados a obedecerlo y por lo tanto seguir sus 10 mandamientos. Ahora, debido al mal uso de la libertad, los hombres pueden fallar y no obedecer. En este caso se apartan del camino del bien, y eso es una catástrofe para ellos. De ahí viene tantos problemas en la sociedad. Pobre gente que no sabe de dónde viene, a dónde va y de quién depende. Y el hecho de apartarse de Dios no es libre, es ponerse realmente bajo el imperio del demonio. Ustedes saben, queridos hermanos, que la ley natural resume toda la ley de Dios, que dice hacer el bien, evitar el mal. Dios nuestro Señor nos ha creado y mediante nuestra conciencia nos habla. San Pablo dice a los Romanos 2:15, los gentiles, dice, deben seguir sus conciencias. Lo que la ley ordena en el Antiguo Testamento está escrito en el corazón de los hombres, dándoles testimonio la conciencia. También Dios nos ha hablado mediante la ley de Moisés y finalmente nos ha hablado por su propio Hijo Jesucristo, que se hizo hombre. Ahora los hombres, por la malicia e ignorancia, no hicieron caso de la voz de la conciencia, como dice Santo Agustín. No leyeron la ley que estaba grabada en sus corazones. Entonces Dios la reveló exteriormente al pueblo escogido, promulgándola de nuevo en el monte Sinai. Eso se llama la ley mosaica, que coincide con la natural y solo se diferencia de ella en cuanto la concreta y determina más y señala el sábado y otras circunstancias del culto divino. Si no, no matarás, no robarás, no mentirás, etc. Todo está en el corazón del hombre. Entonces, nuestro Señor habló primero
habla con nosotros mediante nuestra conciencia, segundo, mediante los mandamientos revelados a Dios por Moisés, y finalmente la reveló mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los escribas o leyeron mal lo escrito en la Biblia, o lo tergiversaron o interpretaron de una manera torcida. Por eso el Divino Maestro nuestro Jesucristo promulgó los mandamientos de nuevo, dando a entender su verdadero sentido, y los perfeccionó, resumiéndolos en la ley del amor: amar a Dios más que todo y amar al prójimo como a sí mismo. En nuestro Señor lo dice: no he venido a abolir la ley, sino a completarla, cumplirla. San Mateo 5, 17. Ahora, el que quebranta uno de los mandamientos, en lo concreto, quebranta todos los mandamientos, dice Santiago en su carta, capítulo 2, 10. ¿Por qué? Porque menosprecia la autoridad que dio los 10 mandamientos. Entonces, si uno quebranta un mandamiento, quebranta 10, lo cual equivale a decir que por un solo pecado mortal se pierde la gracia y se hace uno reo de la condenación eterna. Uno puede ir al infierno por matar, otro por abortar, otro por mentir gravemente de falso testigo, otros por calumniar, otros por hacer juicios temerarios, otro por consultar brujos hechiceros y otros por no respetar el día del Señor. Entonces, el que quebranta un mandamiento hace un pecado mortal y da la espalda a Dios y merece la eterna condenación si no rectifica. Por eso es importante rezar por los pecadores y animarlos a convertirse. Los mandamientos son como 10 anillos, una cadena de 10 anillos que unen la tierra con el cielo y el hombre con Dios. Con un solo eslabón que se rompa, queda rota la unión de la cadenita. Lo mismo puede decirse de un puente, por ejemplo, con 10 arcos. Al hundirse uno de los arcos, el viajero no puede continuar su viaje. ¿Por qué? Porque unos metros están hundidos, entonces no puede continuar, ir del otro lado. Entonces los que menosprecian un mandamiento, menosprecian los 10 mandamientos en lo concreto. Entonces hemos dicho, Dios es el creador, es nuestro Señor, y por lo tanto tiene derecho de mandarnos. Yo soy el Señor tu Dios. Éxodo 20, 2. Porque Dios nos ha creado, es nuestro Señor y dueño absoluto. De aquí sus títulos. Tiene derecho a mandarnos y nosotros la obligación de obedecerle. Ay de aquel que no obedezca, se condenará eternamente. Y hoy la gente es tan superficial, piensa que el hecho de no creer ya están libres. Bien, no es verdad, no son, aunque no crean, peor para ellos, porque el que no cree será condenado. El Santo Cura de Ars decía, los mandamientos son como postes o rótulos que nos enseñan el camino del cielo. Entonces, el Papa San Pío X sigue diciendo, el primer mandamiento nos ordena de amar a Dios sobre todas las cosas. Con este primer mandamiento, Dios nos ordena que lo reconozcamos, adoremos, amemos y sirvamos a Él solo como a nuestro Supremo Señor. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas significa reconocer a Dios, adorar a Dios, amar y servir a Dios y a Él solo, más que todo lo demás, porque de Él venimos y a Él vamos. ¿Cómo se cumple el primer mandamiento? El primer mandamiento se cumple con el ejercicio del culto interno y del culto externo. ¿Qué es culto interno?
Culto interno es la honra que a Dios se da con las facultades del Espíritu únicamente, a saber, con el entendimiento, la inteligencia y la voluntad interno. Entonces, cuando uno habla con Dios, cuando uno adora a Dios en su corazón, cuando uno piensa en Dios, eleva su alma hacia Dios, hace un culto interno. ¿Y qué es el culto externo? Culto externo es el homenaje que se rinde a Dios por medio de actos exteriores y de objetos sensibles. ¿Basta adorar a Dios nada más con el corazón interiormente? Entonces, culto interno. No basta adorar a Dios nada más con el corazón interiormente, sino que es necesario adorarle también exteriormente, con el espíritu, con el cuerpo, porque es creador y Señor absoluto del espíritu y del cuerpo. ¿Puede subsistir el culto externo sin el culto interno? No puede en manera alguna subsistir el culto externo sin el interno, porque aquel desacompañado de éste queda privado de vida, de mérito y de eficacia, como un cuerpo sin alma o un alma sin cuerpo. Entonces necesitamos dar culto a Dios, adorar a Dios mediante el culto externo, y la Iglesia maestra y madre nuestra, bien dice, te da culto externo especialmente mediante la Santa Misa. La Santa Misa es donde se da el culto por excelencia a Dios nuestro Señor. Entonces el primer mandamiento nos manda reconocer a Dios, creer en Dios. En primer lugar, creer en Dios, adorar a Dios, es decir, reconocerlo como Señor y Creador nuestro, y finalmente amar y servirle. Amar a Dios es obedecer. El que me ama, dijo Cristo, el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. San Juan 14:15. En su primera carta a San Juan también, 5:3, dice: en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. El que ha recibido mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, dice Cristo en el Evangelio de San Juan 14:21. Ahora, los mandamientos también son camino para entrar en la vida eterna. Un día un joven se acercó a Cristo y le dijo: Rabuni, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para entrar en la vida eterna? Y le respondió Cristo: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Ahora, el hecho de guardar los mandamientos tiene también sus bendiciones. Por ejemplo, en Levítico 26:3 dice nuestro Señor: si caminéis en mí según mis preceptos, os enviaré lluvia en su tiempo, y daré la paz a la tierra, y dormiréis sin que nadie os perturbe. Entonces, el hecho de no guardar los mandamientos de Dios causa muchos y muchísimos, y podemos decir todos los problemas en la sociedad: la seguridad, la familia, la corrupción, los robos y todas las demás miserias que se pasan en la sociedad. Entonces, los mandamientos son camino de vida eterna. Dichosos los que los guardan.